Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase virtual de discipulado en nuestra escuela de ministerio. Veo algunos sonriendo por allí, mirándome raro. A ver, ¿qué está pasando? Será por el atuendo que tengo puesto seguramente, ¿sí? Una vestimenta diferente a la normal o a la que estamos acostumbrados nosotros, que tiene que ver con un viaje muy particular que hicimos el año pasado, un lugar que visitamos maravilloso que es la isla de Samoa, en el Pacífico, en el Océano Pacífico, una isla que está más o menos a unos 3.000 kilómetros casi de Auckland, en Nueva Zelanda, y unos 4.200 kilómetros de Sydney, Australia. Allí en medio de la nada casi está esta maravillosa isla llamada Samoa. Aquí tenemos una foto que no sé si se puede apreciar bien por la iluminación, pero un lugar paradisíaco, un lugar maravilloso, con costumbres muy particulares, típicas de la región. Tenemos aquí la famosa canoa, que ustedes habrán visto, los chicos habrán visto en la película Moana, que tiene que ver con estas tierras. Y esta vestimenta es típica de allí, ¿sí? Camisas de muchos colores, muy frescas por el clima de ese lugar. La falda o pollera, como decimos aquí en Argentina, falda en otros lugares, en otros países, y en Samoa se llama lava lava, ¿sí? Luego tenemos hojotas y también un lindo collar. Esta es una típica vestimenta para vestir, para ir a las reuniones, en el caso de quienes asisten a reuniones cristianas, evangélicas. Pude predicar así en varias reuniones en las que participé, y tiene que ver obviamente con una cultura, tiene que ver con costumbres de un lugar determinado. Después hay otro tipo de lava lava que usan los hombres para entrecasa, como aquí un jogging, son con telas de bambula o alguna gasa muy fresca, muy liviana. Es lo típico que uno puede ver allí en esta isla de Samoa, que pudimos visitar en 2 oportunidades el año pasado. Estos días recordaba mucho esa visita y los tiempos que compartimos allí. Aprovecho para saludar a nuestros amigos, los apóstoles Samoa y Alessi Unoi, que son los pastores junto a su familia, maravillosa familia, también una familia apostólica allí, pastores y apóstoles de Peace Chapel, que es la congregación a la cual pudimos visitar en la ciudad de Apia, que es la capital de Samoa. Una experiencia maravillosa con recuerdos realmente muy lindos de esa visita en ese lugar, y bueno, yo feliz de poder utilizar esta vestimenta tan cómoda, sin protocolos. Vengo de una etapa, de una época en mi juventud donde las mujeres no podían subir a una plataforma sin pollera, por ejemplo, de pantalones, porque el pantalón era vestimenta de hombre, la pollera era vestimenta de mujer, o la falda. No podíamos subir a la plataforma sin saco y corbata, porque no correspondía. Bueno, esta serie de cosas. Así que hoy, con toda libertad, poder vestir de esta forma y haber ministrado y predicado de esta forma en hojotas y muy libres y muy tranquilos, la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa, y quise replicarla en este miércoles de discipulado y compartirlo con ustedes, pero no solamente por el recordatorio, no solamente para honrar a la familia y a los hermanos allí en Samoa, que nos han tratado con tanto amor, con tanto cariño, a pesar de las diferencias de idioma. Saben que para ministrar allí, predicar, necesitábamos doble traducción, así que nosotros, los que fuimos de aquí, hablábamos español, teníamos un traductor que traducía del español al inglés, y luego otro traductor que traducía del inglés al samoano. Así que era bastante difícil, todo muy lento, para poder transmitir algunas verdades de la palabra de Dios. Pero aún así fue un tiempo maravilloso que pudimos disfrutar, y esperamos el Señor nos dé la oportunidad de volver a visitar
esa tierra. Pero además de ese recordatorio, quise hacer esta puesta en escena, por decir de alguna manera, usar esta vestimenta para recordarnos algo, ya que estamos hablando del Evangelio. Y aunque ya hablamos al principio de todo qué no es el Evangelio, quisiera hacer un paréntesis, ya vamos a continuar con el tema que dejamos planteado el miércoles pasado, pero recordar también que el Evangelio no responde a pautas culturales. Muchas veces hemos rebajado el Evangelio a esto, que si esto está bien, que si esto está mal, que si es pecado, que si no es pecado, todas cuestiones externas que tienen que ver con formas de vestir, por ejemplo, y esto es un testimonio, claro, la falda aquí en Argentina y en muchos países es vestimenta de mujer, pero en otras culturas es indistinta la vestimenta del hombre o de la mujer, y ninguna vestimenta nos hace hombre o ninguna vestimenta nos hace mujer, en definitiva. Entonces, formas de vestir, otras cuestiones como aros en el hombre, por ejemplo, que ha sido tan cuestionado también por la iglesia, si eso corresponde, si no corresponde, tatuajes. Usted sabe que los samoanos utilizan mucho los tatuajes, pero es una cuestión cultural. Y sus tatuajes, bueno, hay todo un ceremonial que no tengo tiempo ahora para explicarles, muy interesante. Son tatuajes bastante grandes, no es cualquier tatuaje, no es me gustó tal cosita y me la hago, sino que los tatuajes que generalmente usan en la pantorrilla o en los brazos, algunos aquí en la pera también, cuentan una historia. La mayoría de las veces es la historia familiar contada a través de un tatuaje. Y eso es algo netamente cultural, que tiene que ver con sus raíces y que tiene que ver con costumbres del lugar. La pregunta es si está bien o está mal. Muchas veces nos han hecho esa pregunta. Y otra vez, todas esas cuestiones tienen que ver con culturas, y el Evangelio es acultural. El Evangelio no responde a esas cosas. Nada tiene que ver eso con la verdadera esencia del Evangelio. El apóstol Pablo, refiriéndose a algo también que tiene que ver con lo externo y con costumbres, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, lo aplica a otra área pero muy relacionada con estas, sino, y podríamos decir, no consiste en comida, ni bebida, ni formas de vestir, ni aspecto físico, sino que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos quitarle todas esas cosas, esos accesorios que muchas veces se le han agregado al Evangelio, y se ha puesto sobre personas determinadas cargas de que eso está mal, de que así Dios no te va a bendecir, de que Dios no te puede usar con un arito, de que si te tatúas Dios no te va a usar o Dios no te va a dar esto. Esas cuestiones nada tienen que ver con el Evangelio, ¿sí? Después te puede gustar o no, buenísimo, ¿sí? A alguien le pueden gustar los tatuajes y a alguien le pueden no gustar, y alguien le puede decir, no me voy a tatuar nunca porque no me gusta, perfecto, pero no puedo juzgar al otro por lo que el otro hace, porque a mí me parece que eso está mal, sin ninguna base, obviamente, sin ningún sustento de la palabra. Así que solamente quería hacer esta referencia para mencionar y dejar bien establecido que el Evangelio no responde a este tipo de cosas. Miren hasta qué punto llegamos. He escuchado en alguna oportunidad a personas que de alguna manera se han mostrado más abiertas que otras, con respecto a este tipo de cosas, y he escuchado esta frase, ¿no? Bueno, vino con un arito, el muchacho, ¿no? Con un arito allí en su oreja, y alguien más abierto que aquel que dice, no, se lo tiene que sacar, ¿no? Entonces está el que es más abierto y dice, y ya el Espíritu Santo, dejémoslo, nosotros no le vamos a imponer nada, ya el Espíritu Santo se lo va a sacar. Y yo me pregunté en más de una oportunidad, ¿y quién nos dijo a nosotros que el Espíritu Santo se lo va a sacar? ¿Y si al Espíritu Santo le gusta? Y si a Dios le gusta, o sea, ponernos en ese lugar de creer que sabemos lo que le agrada a Dios en ese tipo de cosas externas y lo que no le agrada, es muy peligroso. Así que llevemos el Evangelio a las cosas verdaderamente importantes,
¿Sí? Jesús dice algo parecido también a los discípulos: no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, del corazón. Así que siempre el Evangelio apunta a una experiencia interior, al ser interior básicamente, ¿sí? Dijimos o venimos diciendo que el Evangelio es una causa, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que recordemos que el Evangelio es una causa y que es una causa en la que participamos. Es el punto que estamos tocando, es el punto número 2 de nuestro estudio, de la parte donde hablamos de lo que sí es el Evangelio. El texto que estamos usando es Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5, donde el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado conmigo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hablamos de que participamos del Evangelio, ¿sí? Es una causa, el Evangelio es una causa en la que participamos. Y nos hicimos una pregunta: ¿cómo, de qué manera participamos del Evangelio? La primera respuesta fue: participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial. Esto es lo que vimos el miércoles pasado. En esta oportunidad, como segunda cosa o segunda respuesta a la pregunta de qué manera participamos del Evangelio, decimos que participamos del Evangelio mediante la herencia de los santos en luz, como nos dice Colosenses, ¿sí? Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Sí? Esta palabra nos dice claramente allí en el versículo 12: Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Por lo tanto, participamos del Evangelio, ¿sí? A medida o una de las maneras en que participamos del Evangelio es participando de la herencia que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Algunas cuestiones que tenemos que dejar claras con respecto a la herencia o a una herencia. La herencia no es un premio que se gana, ¿sí? Hablando una herencia en términos general, jurídico, en el uso popular, una herencia no es un premio que se gana. Una herencia no es un pago por un trabajo realizado. Eso tiene otra connotación, ¿sí? La herencia no es un regalo. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Algunos dirán: ¿pero cómo? Si la salvación no fue regalada por Dios, es por gracia. La salvación es un regalo. El haber sido hechos hijos de Dios es un regalo. Pero por causa de la salvación y de que somos hijos, recibimos la herencia, ¿sí? La herencia es un derecho adquirido de los hijos. Por gracia, gratuitamente, como regalo de Dios, somos hechos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. Pero una vez que fuimos adoptados, la herencia no es otro regalo, la herencia es un derecho adquirido, ¿sí? Por eso Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice: ustedes ya son hijos. ¿Sí? Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, ¿sí? Porque eres hijo, eres heredero, por una lógica consecuencia, ¿sí? Un derecho adquirido. También Efesios, el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo
11 en adelante nos habla de esta herencia. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. No dice que seremos, si nos portamos bien, si hacemos bien los deberes. No, ya hemos sido, dice, fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Estos pasajes, más muchos otros, nos hablan de esta herencia, de este derecho adquirido que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Todos aquellos que somos hijos de Dios, samoanos, europeos, americanos, asiáticos, africanos, todos aquellos que por la fe, no importa el atuendo, no importa la apariencia, no importa la vestimenta, las costumbres y las culturas, todos hemos sido por la fe, los que hemos abrazado el Evangelio, hemos sido hechos hijos de Dios, y como somos hijos, hemos sido también hechos herederos de Dios. Y como herederos debemos conocer plenamente en qué consiste nuestra herencia, para vivir de acuerdo a ella. Por eso Pablo, esta es la oración de Pablo. Pablo no ora por los efesios para que reciban una herencia, sino pide que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Qué triste es tener una gloriosa herencia y vivir como mendigos, vivir como pordioseros espirituales, siempre necesitando, siempre pidiendo, siempre demandando, por no conocer la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, la cual nos ha sido dada como un derecho adquirido. Ahora, ¿en qué consiste esta herencia? Esto es importante porque el pasaje que leímos de Colosenses nos habla claramente. Hemos hablado bastante sobre esto, así que quiero hacerlo en forma de repaso sobre en qué consiste nuestra herencia. El versículo 9 dice que el Señor nos ha permitido conocer plenamente su voluntad. Volvemos a Colosenses capítulo 1, ¿no? El primer aspecto de nuestra herencia que menciona aquí, no son los únicos, estamos viendo los que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1. El primer aspecto es conocimiento. Para los que están tomando nota, ¿sí? Conocimiento, dice, para que conozcan plenamente su voluntad. Es muy interesante la expresión que interpone Pablo aquí cuando dice plenamente. No dice solamente para que conozcan su voluntad, la voluntad de Dios, sino para que la conozcamos plenamente. Y esto es importante porque solo los herederos podremos conocer plenamente la voluntad del Padre. Quien no es heredero porque no es hijo, no puede conocer la voluntad de Dios. Entonces vive a expensas de su propia voluntad o de la voluntad de otros o de la corriente del sistema de este mundo, porque no conoce la voluntad de Dios. Pero los hijos sí podemos conocer la voluntad de Dios y podemos conocerla de manera plena. Eso es un conocimiento pleno, es un conocimiento también experimental, no es un conocimiento teórico, no se trata de teorías o de letras simplemente, se trata de una voluntad que puede ser comprobada
como expresa también Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 12, y vivida por los santos. Podemos vivir en esa voluntad, conocer esa voluntad, experimentar esa voluntad, comprobar esa voluntad y caminar en esa voluntad, ¿sí? Es un conocimiento íntimo, profundo, que solo le es dado a los santos. Además de conocimiento, como herederos de Dios o como parte de esa herencia, también se nos ha dado entendimiento. Dice también el versículo 9, en toda sabiduría y comprensión espiritual. En esta sabiduría y comprensión podemos unirlas en la palabra o en el concepto de entendimiento, ¿sí? Y diríamos que entender es más profundo aún que conocer. Aunque ese conocimiento es experimental, no es solamente teórico, pero el conocimiento empieza por la mente, comienza por el intelecto, pero luego nos lleva a un entendimiento más profundo, a ser propia, de alguna manera incorporar a nuestra vida, que se haga carne en nuestra vida ese conocimiento en un entendimiento y una comprensión espiritual de esa voluntad de Dios, de las verdades espirituales. Solamente otra vez los herederos podemos experimentar este tipo de entendimiento espiritual, de comprensión espiritual que se da mediante la sabiduría divina. Esto tiene que ver con una naturaleza y por causa de esa naturaleza o de la naturaleza de lo que estamos mencionando, esa sabiduría no puede ser de este mundo, sino que es netamente espiritual. Por eso Pablo pedía esto, oraba esto, ¿sí? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, conocer y comprender las verdades eternas de Dios, la voluntad de Dios, es herencia de los santos. Solamente los santos, los hijos de Dios, tenemos acceso a estas verdades espirituales. Pero esto nos lleva a la tercera evidencia de nuestra herencia, ¿sí? No solamente tenemos conocimiento y entendimiento, sino que también a través del conocimiento y del entendimiento o la comprensión, llegamos a la transformación. La transformación también está dentro de este paquete, ¿sí? de realidades que se expresan en esta herencia que Dios nos ha dado como sus hijos. El versículo 10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. En otras palabras, ¿para qué quiero conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Y para qué quiero comprensión espiritual? Si no es para vivir una vida transformada. ¿Sí? Fíjense que los dos aspectos anteriores tienen forzosamente que desembocar en una vida transformada. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto se llama transformación, ¿sí? El conocimiento nos abre el camino para el entendimiento y la comprensión espiritual. Y estos son los agentes divinos para producir una transformación de vida que nos permite agradar al Señor. No podemos agradar al Señor en base a los conocimientos naturales. No podremos agradar al Señor ni vivir de una manera digna del Señor en base a comprensiones naturales. Necesitamos ser introducidos en su sabiduría espiritual, en su entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder entonces vivir de una manera que lo honre a Él, porque esto es parte de la herencia de los santos. Amados, si el conocimiento y el entendimiento que tenemos de las verdades eternas no nos condujeron a un estilo de vida transformado, digno del Evangelio, no hemos entendido nada. Hemos entendido conceptos intelectuales, pero no hemos entendido la esencia del Evangelio. En cuarto lugar, otro aspecto que incluye esta herencia, dice tres cosas allí el versículo 10 y parte del 11 que yo las uní en una palabra que es productividad. Los hijos de Dios tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso al entendimiento,
podemos vivir una vida transformada y podemos vivir una vida de productividad, o sea, ser productivos en nuestra vida. Y eso lo menciona, como dije, el versículo 10 y parte del 11. Dice, esto implica, ¿sí?, cuando habló anteriormente de agradar, de vivir de manera digna, agradándole en todo. La pregunta que nos hacemos, ¿qué significa vivir de una manera digna del Señor? ¿Qué significa agradarle en todo? Lo explica ahora. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Tres aspectos que de alguna manera se unen en este concepto de productividad, ¿sí? ¿Cómo vivimos de una manera digna del Señor aquellos que tenemos herencia entre los santos? Vivimos de una manera digna cuando damos fruto en toda buena obra. Jesús dijo que el árbol se conoce por los frutos. Y es muy interesante, no tengo tiempo ahora, pero hemos hablado muchas veces que el fruto no es algo que se fabrica. El fruto no es algo que hay que hacer un curso para producir fruto. No es algo que se fuerza. El fruto es la expresión natural de la vida. Un árbol de cualquier género que tiene vida y que está sano, ¿sí?, va a producir fruto. No necesita que alguien con un látigo todos los días vaya y lo golpee para decirle tenés que dar fruto. No tiene que usted enviarlo a que haga un curso, 7 pasos para dar mucho fruto. No, simplemente el árbol da fruto, porque el fruto es el resultado espontáneo, natural de la vida, ¿sí? Entonces, agradar a Dios implica, por causa de esa vida transformada, del entendimiento y del conocimiento que solo los herederos de Dios podemos tener. Entonces, esto implica dar fruto en toda buena obra. Pero esa obra, otra vez, es fruto. No son nuestras obras, es el fruto del Espíritu que se expresa, que se manifiesta en nosotros. Lo segundo de esta productividad es crecer en el conocimiento de Dios. Ya habló del conocimiento antes y ahora lo agrega como parte de la vida productiva. Crecer en el conocimiento de lo que le agrada a Dios, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para poder expresarla, para poder manifestarla. Y el 11 dice, y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Ahora quiero que veamos estos tres aspectos de manera inversa. Un árbol, otra vez tomamos el ejemplo del árbol porque de eso se trata la ilustración que nos está dando el apóstol. Un árbol fortalecido, un árbol que está fuerte en sus raíces, bien plantado, bien arraigado, como también nos enseña la palabra, es un árbol que crece, ¿sí? Un árbol que está bien fortalecido por sus raíces, naturalmente crece. Y un árbol que crece, naturalmente da fruto. Entonces, ¿de qué deberíamos preocuparnos nosotros o en qué deberíamos trabajar? En ser fortalecidos, en experimentar esa fortaleza, porque en la medida en que somos fortalecidos, crecemos, y en la medida en que crecemos, damos fruto. Esto es parte, amados, de la herencia de los santos, ¿sí? Conocimiento, comprensión espiritual, transformación, productividad, todo esto tiene que ver con nuestra herencia y tenemos que conocerlo para poder vivir y caminar en esta realidad, ¿sí? Luego nos habla, en quinto lugar, de perseverancia. El versículo 11, la segunda parte, dice, así como fortalecidos, creciendo, dando fruto, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Quién es el que persevera con paciencia en toda situación? ¿Quién es el árbol que persevera frente a las tormentas, que se mantiene allí firme frente a cualquier circunstancia, frente a los vientos más fuertes? Es el árbol que está fortalecido, es el árbol que crece, es el árbol que da fruto, ¿sí? Y esa perseverancia no es fruto de nuestra voluntad. No, yo porque tengo fuerza de voluntad me voy a bancar lo que venga y voy a perseverar. No. Esta perseverancia también procede de Dios. Es parte de nuestra herencia. Los hijos de Dios vamos a perseverar. Y alguno dirá, bueno, pero estoy pasando por tal situación, hay situaciones muy difíciles y yo no sé si voy a poder permanecer en medio de esta situación. Yo quiero decirte que perseverar es parte de la herencia.
es parte de la herencia de los hijos. Voy a hablar un poquito más despacio por causa de la respiración, que cuesta un poquito, pero número 5 dijimos que parte de esta herencia de los santos es la perseverancia. Número 6 nos habla de gratitud. Dice el versículo 12, podríamos hablar mucho, lo hemos hecho ya, de cada una de estas cosas, solo las estoy enumerando como un recordatorio y para ir fortaleciendo este concepto de nuestra participación en el Evangelio, ¿sí? El versículo 12 dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Otra vez aquí este concepto, pero comienza diciendo, dando gracias con alegría al Padre, ¿sí? O sea, cómo vivimos de una manera digna, produciendo fruto, perseverando y con gratitud. La gratitud también es herencia de los hijos. Quien no ha experimentado el amor del Padre difícilmente sea una persona agradecida. Podrá tener momentos en que agradecerá, pero no tendrá una naturaleza de gratitud, una vida constante de gratitud por no haber experimentado esta herencia gloriosa. Solo los herederos, los hijos de Dios, podemos dar gracias con alegría. No es un dar gracia a la fuerza, porque bueno, hay que dar gracia en toda situación. No, nos dando gracias con alegría, a pesar de las circunstancias, aún en momentos difíciles. Podemos ser agradecidos porque esa es parte de la herencia de los santos. Luego, número 8, nos habla de algo importante también, que es la libertad, otro aspecto de nuestra herencia. Él nos libró del dominio de la oscuridad, dice el versículo 13 en su primera parte. Nos libró, no dice que nos librará, nos libró del dominio de la oscuridad. Esto era una esclavitud en la que vivíamos. Vivíamos en tiniebla, nos dice la palabra de Dios, vivíamos en oscuridad, con una mente oscurecida, otras versiones dicen entenebrecidas, ¿sí? Vivíamos bajo la esclavitud del sistema oscuro de este mundo, pero por medio de Cristo, al ser adoptados en la familia de Dios, siendo hijos de Dios, se nos dio una herencia, y parte de esta herencia es que nos libró, no dice de la oscuridad, del dominio de la oscuridad. Seguimos en este mundo, convivimos con las tinieblas, pero estas no nos dominan, no nos gobiernan. ¿Por qué? Porque fuimos libres de la oscuridad. El sistema de este mundo no puede gobernarnos. Algunos muchas veces dicen, no, dejé tal trabajo porque el ambiente es muy feo, la gente... Mire, los hijos de Dios deben dominar ambientes, no ser dominados por un ambiente. No puede haber un ambiente que sea demasiado hostil para los hijos de Dios, porque la oscuridad nunca puede dominar sobre la luz. No, pero son más y yo soy el único hijo de Dios. Mire, prenda un fósforo en la oscuridad y va a ver cómo disipa rápidamente las tinieblas. Una pequeña luz disipa las tinieblas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que parte de nuestra herencia es que fuimos librados del dominio de la oscuridad. Ya no podemos vivir como esclavos de la oscuridad, como esclavos del enemigo, porque Dios nos ha hecho libre. Y nos lleva al siguiente aspecto, que es número 8, que es la gobernabilidad, que es este aspecto fundamental de la vida de los hijos. Y esta gobernabilidad también es herencia de los santos. No solamente dice que el Señor nos libró del dominio de la oscuridad, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos cambió de reino, de un dominio a otro dominio, de un reino a otro reino, de un gobierno a otro gobierno. Por eso la gobernabilidad, el hecho de que hayamos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Para nosotros la palabra reino en el ámbito evangélico puede tener algún sentido, porque la Biblia habla mucho de eso y nosotros lo mencionamos, pero trate de viajar por un momento en el tiempo a la época de los discípulos. A la época cuando Pablo, el primer siglo donde Pablo está escribiendo estas palabras. Los reinos
Era la forma de gobierno que se conocía en esa época, no existía la democracia. Así que los reinos de la tierra tenían que ver con imperios. Usted sabe, el imperio babilónico que llevó cautivo a Israel era un reino donde Nabucodonosor era el rey o uno de los reyes de ese imperio. Después vino el imperio medo-persa con Ciro y otros tantos reyes. Después vino un imperio griego. Luego vino el imperio romano, que era en el cual estaban viviendo, en el cual nació Jesús y después nació la iglesia y vivieron los apóstoles. Estaban bajo un reino terrenal, que era el imperio romano, con un rey al que se le debía obediencia absoluta. Entonces, cuando dice aquí que nos libró de un dominio para trasladarnos a otro reino, está hablando de esa gobernabilidad que nosotros debemos entender. Ya no se trata ahora de gobiernos humanos, sino que se trata de gobiernos espirituales. Necesitamos identificar, hemos dicho muchas veces que el Evangelio es más que asistir a reuniones y ser parte de una congregación y conocer su liturgia y su forma, su lenguaje. Evangelio tiene que ver con gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Quién gobierna nuestra vida? Esto es herencia de los santos y no podemos vivir fuera de esta herencia. La libertad de saber que Él nos libró del dominio de la oscuridad, pero también saber que nos libró del dominio de la oscuridad para trasladarnos al reino de su amado Hijo. No estamos sin rey, ni sin reino, ni sin gobierno. No estamos en un estado de desgobierno, de anarquía. No. Vivimos bajo un gobierno y vivimos bajo un rey que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el reino de su amado Hijo al que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del dominio de la oscuridad al reino de la luz. Entonces, libertad y gobernabilidad son dos aspectos fundamentales y son la evidencia de nuestra herencia, de que realmente somos hijos de Dios, hemos sido hijos de Dios para ser libres de un gobierno y para estar bajo otro gobierno que es el gobierno de nuestro Dios. Luego, en noveno lugar, también nos dice allí el apóstol Pablo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra versión dice en quien tenemos redención por su sangre, y esto está avalado por toda la Escritura. Sabemos que por medio de la sangre de Jesucristo fuimos redimidos y recibimos el perdón. ¿Sí? Estos dos aspectos, el 9 y el 10, los uní en uno solo por cuestión de tiempo en esta hora para poder concluir con todos estos aspectos que tienen que ver con nuestra herencia. Pero otra vez, antes de terminar con estos aspectos, tenemos que conocer la herencia. ¿De qué te sirve tener una herencia si no sabes lo que tenés y no lo podés disfrutar? Todas estas cosas que vimos, estos aspectos de la vida cristiana, son parte de la herencia de los santos, ¿sí? Y la participación de esa herencia es lo que nos hace partícipes del Evangelio y por ende participantes también del propósito eterno de Dios. Dos aspectos importantes aquí: redención. Redimir es un término que muchas veces hemos escuchado, que es pagar un precio, es liberar a alguien mediante el pago, ¿sí? Por eso algunas versiones agregan allí en quien tenemos redención por su sangre. Esto concuerda con las palabras del apóstol Pedro, que dice que hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y en muchos otros textos de las Escrituras se nos dice lo mismo, que fuimos comprados por precio, ¿sí? Se pagó un rescate por nosotros. Y ese rescate que se pagó por vos, por mí, por cada uno de nosotros, sin importar la cultura, sin importar cómo estemos vestidos, sin importar el aspecto externo, se pagó un precio por nosotros. Lo glorioso del Evangelio y lo trascendente que es como para reducirlo a cuestiones externas, escandalizarnos por vestidura.
Claro, tal vez en nuestra cultura, si yo un domingo aparezco en el auditorio de ojotas y falda para predicar, llamaría la atención. Pero son cuestiones culturales nada más, nada tiene que ver con el Evangelio. Fuimos comprados por precio, no para vestirnos de una manera diferente, no para tener un aspecto físico diferente. Fuimos comprados por precio para ser rescatados justamente. Esa fue la liberación del dominio de la oscuridad. Es por medio de Cristo que somos rescatados y redimidos. No te redime una forma de vestir, cómo uses el cabello, qué tipo de vestimentas tengas o de adornos te pongas. Nada de eso te redime, lo que nos ha redimido es la sangre de Cristo. En Él, no en costumbres, no en formas, no en culturas, en Él tenemos redención. Y no solamente tenemos redención, sino que también tenemos el perdón de pecados. Y es maravilloso este concepto de perdón que debemos entenderlos. Hermanos, dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado ya ha sido juzgado en la cruz. Esto es muy importante. Primero porque en estos tiempos, y ya lo hemos dicho con mi esposa en los mensajes de los domingos, en estos tiempos de pandemia, muchos hablan de juicio de Dios por el pecado de la humanidad. Déjeme decirle, no estamos en un periodo de juicio. La Biblia dice que a partir de la cruz, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Este es el hoy de Dios para la salvación de la humanidad, no para el juicio. ¿Vendrá un juicio final? Sí, lo creemos, lo dice la Biblia. Pero este tiempo particular es tiempo de oportunidad, es tiempo de salvación, porque el pecado del hombre ya ha sido juzgado en la cruz. Nuestros pecados ya han sido juzgados. ¿Cuáles pecados? Todos. Los del pasado, los presentes y los futuros. Todo pecado ya ha sido perdonado en la cruz. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los herederos de Dios. Por eso nunca pienses que una circunstancia adversa como una enfermedad, un accidente, un problema familiar es castigo por el pecado. Nunca es castigo por el pecado. El castigo de nuestra paz fue llevado por Cristo. Podemos sí sufrir consecuencias de nuestras tonterías, de malas decisiones, aún de nuestros pecados. Tienen consecuencias, pero no son un castigo de Dios, porque Dios ya castigó al pecado de la humanidad, juzgó al pecado de la humanidad en Cristo. Por eso es que en Él no solamente tenemos la redención, sino también la certeza, la seguridad, la convicción de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esta es la herencia, amados, de los santos en el reino de la luz, ¿sí? Podemos repasarlo rápidamente. Esta herencia incluye conocimiento, el conocimiento pleno de su voluntad. Esta herencia de la cual participamos incluye entendimiento, sabiduría y comprensión espiritual. Esta herencia incluye también transformación, una vida transformada, vivir de manera digna, agradando al Señor. Incluye productividad, que dijimos que es dar fruto, crecer y ser fortalecidos. Es parte de nuestra herencia. También incluye la perseverancia. Yo no tengo miedo de dejar de perseverar. A ver si algún día me alejo del Señor. No. Mi herencia como santo es la perseverancia. La gratitud, dar gracia al Señor con alegría, no será dificultoso para los hijos, porque esa es nuestra herencia. Libertad del dominio de la oscuridad es nuestra herencia. Gobernabilidad. El ser gobernados en este reino por nuestro Rey y nuestro Señor, que es Cristo, es nuestra herencia, es la herencia de los hijos. Finalmente, redención y perdón que mencionábamos recién. Recapitulando un poquito, 10 aspectos claves que debemos conocer. Hermanos, somos herederos.
participamos de una herencia. Participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial y participamos del Evangelio mediante la herencia de los santos. Conozcamos nuestra herencia. Hay mucho más en la palabra de Dios para descubrir sobre todo lo que nos pertenece como herencia para que nos apropiemos. No son promesas a futuro, son hechos consumados que ya nos han sido otorgados por el solo hecho de haber sido adoptados como hijos de Dios y si hijos, herederos. Si somos hijos, somos herederos. Vivamos de acuerdo a esta herencia, porque esa es la forma, esa es la manera en que vamos a participar del Evangelio. Es la forma en que participamos. Recuerde, el Evangelio es una causa en la que participamos. Y participamos del Evangelio mediante el llamamiento celestial y mediante la herencia de los santos en el reino de la luz. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la libertad que tenemos de entender que el Evangelio trasciende toda cultura, toda forma externa, toda apariencia externa. Que hay algo que nos une, Señor, y es el ser partícipes de tu Evangelio y participamos de ese Evangelio mediante la herencia que todos tus hijos en todas las edades y de todas las culturas hemos recibido por ser hijos. Gracias por esta herencia, Señor, que podamos recibir revelación para conocer plenamente esta herencia y poder caminar en ella cada día, no vivir como mendigos, sino como herederos del Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, los dejo, les pido que dejen sus mensajes con preguntas, ninguna alusión a la vestimenta, por favor. Sus preguntas, sus comentarios allí puedan dejarlo, puedan compartir este video también para que otros, hacer correr la palabra, no solamente cada palabra que a usted le edifica. Tómese un segundo y ponga allí compartir en su muro. No tenga vergüenza, no tenga temor. Viralicemos, se viralizan tantas cosas, lo venimos diciendo, tantas cosas sin sentido. Viralicemos las palabras de Dios, los mensajes del Señor que nos edifican. Hagamos que la palabra corra por todo el mundo a través de las redes. Buenas noches y los espero el próximo miércoles a las 20 horas para seguir con esta clase de discipulado.